Vamos a examinar hoy la peculiaridad de los artefactos abstractos con algún ejemplo de la literatura ontológica. Y finalizaré con la característica principal que hace únicos a los artefactos del psicoanálisis. Bien, hasta ahora habíamos aceptado que los objetos abstractos clásicos se encuentran fuera del tiempo y del espacio. Pero consideremos un ejemplo que José Luis Falguera emplea en su entrada sobre los objetos abstractos en la Stanford. Se trata del juego del ajedrez, no del soporte físico del ajedrez, sino del propio juego. Tenéis aquí en pantalla el artículo al que me refiero, que aparece publicado en la Stanford, de José Luis Falguera. A la derecha tenéis el enlace. Y es un artículo muy recomendable eh, para entender qué son los objetos abstractos. Y yo lo utilizo principalmente ahora porque aparece precisamente el ejemplo del que os voy a hablar ahora, es el ejemplo del juego del ajedrez, como ejemplo paradigmático em, para José Luis Falguera, o al menos él es el que utiliza en este artículo, para demostrar que los objetos abstractos y aún más los artefactos abstractos, pues tienen tiempo y espacio, propiedades que los objetos abstractos clásicos carecían, ¿no? Recordemos que los objetos abstractos clásicos, platónicos, no tienen espacio, tiempo ni, y además son causalmente ineficaces, ¿no? Y bueno, pues a través de este ejemplo lo que voy a poner de relieve es que eh, hay artefactos abstractos, en este caso el juego del ajedrez, que tiene espacio y también tiene tiempo, ¿no? Bien, el juego del ajedrez es un objeto abstracto, ya que no posee una existencia física. Además, puede considerarse un artefacto, porque es una invención humana, resultado de una creación cultural o intelectual. Cierto que algunos filósofos creen que el ajedrez es algo así como un objeto abstracto independiente de nuestras mentes. Son los platonistas del ajedrez. Bajo su visión, el ajedrez no existe en ningún lugar ni tiempo, sino que es eterno y preexiste a nuestras mentes. Digamos que fue descubierto porque ya preexistía a las mentes que lo descubrieron. De tal forma que para los platonistas no puede decirse que fue creado o inventado. Simplemente preexistía eternamente y solamente pudo ser descubierto. En contraposición con la postura platónica y desde una perspectiva artefactual, el ajedrez se inventó en un determinado momento temporal y en un lugar espacial preciso. Antes de su invención no existía en absoluto. Parece ser que se creó en el siglo VII, es decir, en un momento temporal determinado, y surgió también en un lugar espacial determinado, tal vez en la India o Persia, según las fuentes. Luego, desde la perspectiva artefactual, podemos decir que el juego del ajedrez tiene características de objetos concretos, puesto que se ubica en un tiempo y en un espacio determinado. Y sin embargo, se trata de un objeto abstracto, puesto que no es un objeto físico. Recordemos que estamos hablando del juego del ajedrez, no de las piezas ni del tablero físico. Y además se necesitó para su existencia de la actividad mental de alguna persona, por lo que no podemos decir que todos los objetos abstractos sean independientes de la mente. Este ejemplo, entre muchos otros, demuestra que el estatus ontológico de las ubicaciones espaciales y temporales es problemático. De hecho, con el juego del ajedrez, ejemplificamos un objeto abstracto que contradice las características de los objetos abstractos. Comprobamos que el juego del ajedrez, a pesar de tratarse de un objeto abstracto, se encuentra dentro del espacio y el tiempo. Y además, al ser creado y no descubierto, se trata de un artefacto. Aquí tenemos en pantalla, bueno, pues la división entre platonistas y artefactualistas. En concreto, me refiero al juego del ajedrez, aunque este ejemplo es uno más de los muchos que podemos exponer. Para los platonistas, el juego del ajedrez, como vemos ahí, no existe en ningún tiempo, no existe en ningún lugar,
es eterno y preexiste a nuestras mentes y fue descubierto. Y para los artefactualistas, surge en un momento temporal determinado, en el siglo VII, surge igualmente en un espacio determinado, tal vez la India o Persia, no es eterno ni preexistente y se creó por la actividad mental de alguna persona. A continuación, presentaré el ejemplo, otro ejemplo, en este caso es el ejemplo de la cabaña del tío Tom. Es un caso paradigmático que utiliza el filósofo David Friedel para ilustrar la eficiencia causal de un artefacto abstracto. Entonces, el juego del ajedrez lo empleaba para ilustrar cómo objetos abstractos tienen tiempo y espacio. Y en este caso voy a utilizar la cabaña del tío Tom para ilustrar eh, que los artefactos abstractos también tienen eficacia causal. Bien, esta no, bueno, el ejemplo sobre la cabaña del tío Tom aparece publicado en este artículo de David Friedel, es profesor adjunto de filosofía en la Union College de Nueva York. Y en este artículo, bueno, pues demuestra, ¿no? Que los objetos abstractos, en concreto los artefactos abstractos, pues son causalmente eficaces, ¿no? Y para ello utiliza eh, el ejemplo de la novela de la cabaña del tío Tom. Bien, pues esta novela, como dice David Friedel, es un objeto abstracto porque no es concreta, es decir, no posee existencia física ni es tangible o perceptible por los sentidos. Conviene recordar una vez más que nos referimos a la cabaña del tío Tom como obra en sí misma, y no al ejemplar físico que podemos tener entre manos o leer en el sofá de nuestra casa. Además de ser un objeto abstracto, se trata también de un artefacto, ya que la novela no es eterna ni independiente de la mente, ni tampoco fue descubierta como una entidad preexistente. Por el contrario, fue creada por Harriet Stowe en un contexto específico, en Ohio, Estados Unidos, en el año 1851. Pero además de estas características temporales y espaciales, según David Friedel, esta novela fue causalmente eficaz porque provocó que muchos estadounidenses apoyaran la abolición de la esclavitud. Aun suponiendo que se trate de una causa parcial, puesto que no causara efecto por completo, no deja de ser cierto para todos los comentaristas que la cabaña del tío Tom provocó disturbios y estimuló a muchos ciudadanos de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos a apoyar la abolición. Aquí tenemos, bueno, un pequeño resumen de lo que estaba diciendo. La cabaña del tío Tom pues, es un objeto abstracto, sin embargo también es un artefacto porque fue creado por un autor, por una mente, en este caso por Harriet Stowe, y no fue descubierto. A pesar de ser un objeto abstracto, surgió en un tiempo y espacio determinado, del año 1851 en Ohio. También es causalmente eficaz, puesto que, aunque parcialmente, provocó disturbios y el apoyo de muchos estadounidenses a la abolición de la esclavitud. Y por consiguiente, contamos con artefactos abstractos que son creados y pueden tener espacio, tiempo y causalidad, lo que los hace excepcionales dentro de la familia de los objetos abstractos. Son excepcionales porque recordemos que los objetos abstractos, que siempre tendemos a, cuando nosotros imaginamos un objeto abstracto o hablamos de ellos o nos hablan de ellos, siempre imaginamos un objeto abstracto clásico, es decir, platónico. Un objeto que está fuera del tiempo, del espacio, que son causalmente ineficaces y que son descubiertos, ¿no? Pero trato de demostrar a través del artículo de José Luis Falguera, el ejemplo del juego del ajedrez y ahora con el ejemplo de la cabaña del tío Tom de David Friedel, que hay objetos abstractos que disponen de tiempo, espacio y también son causalmente eficaces. Bien, ahora bien, en psicoanálisis la causa no es un concepto lineal ni tampoco determinado, sino que
presenta falla e inconsistencia. El mismo Lacan nos prevenía diciendo que solo hay causa de lo que cojea. Y no podemos decir aquí en psicoanálisis que el pasado determina lo que ocurrirá en el futuro. En psicoanálisis esto no sucede así. Además, los significantes no existen de forma aislada, sino en una red de relaciones donde resulta imposible identificar con certeza qué causó qué. Sin embargo, sí podemos decir que en el ámbito clínico, una interpretación analítica o la creación de un tema o sujeto, en tanto artefactos abstractos y en el transcurso de las sesiones, pueden actuar como causas parciales. Estas intervenciones y producciones pueden generar una modificación subjetiva en el analizante, facilitar la desaparición del síntoma o al menos aliviar en cierta medida el sufrimiento. Del mismo modo que la cabaña del tío Tom provocó disturbios y avivó el apoyo a la abolición, nuestros artefactos abstractos en psicoanálisis pueden tener efectos causales, aunque también sean parciales. Es cierto, como decía anteriormente, que resulta difícil atribuir a una interpretación o a una intervención clínica un efecto preciso, pero sí podemos afirmar que ha tenido algún efecto, por parcial o indirecto que sea, suficiente para propiciar un cambio subjetivo, una remisión sintomática o una disminución del sufrimiento. Por lo tanto, podemos afirmar que existen objetos abstractos con eficacia causal y se trata de artefactos abstractos especiales que, a pesar de no ser físicos, existen en el espacio, en el tiempo y también son capaces de provocar cambios. A continuación, podemos sintetizar las características de los artefactos abstractos del siguiente modo. En primer lugar, pertenecen al ámbito de lo abstracta, ya que no son físicos, materiales, ni tampoco visibles ni tangibles, ni tampoco son perceptibles por los sentidos. Y en segundo lugar, pueden exhibir propiedades propias de los objetos físicos, dado que existen en el espacio y el tiempo, y además poseen eficacia causal. Y por último, su rasgo más distintivo es que son entidades creadas, es decir, surgen como producto de la actividad mental humana. En el ámbito específico del psicoanálisis, nuestros artefactos, aunque abstractos, también existen en el espacio y el tiempo y producen efectos causales. En otros vídeos veremos qué dimensión temporal, espacial y causal poseen, factores estos que en todo caso son distintos de los que identificamos en el ejemplo de la cabaña del tío Tom y en el ejemplo del juego del ajedrez. Además, también podemos decir que son artefactos del psicoanálisis porque son creados, igual que el resto de artefactos abstractos. Pero dicha creación no puede atribuirse a un agente cognitivo. Esto es importante remarcarlo. No se trata de la creación de un individuo, ni tampoco de una persona. Esta particularidad es justamente la que define nuestros artefactos abstractos y la distingue de otros propios de la literatura ontológica. En la crítica psicoanalítica, la creación no proviene de una mente ni de una persona que resignifica cognitivamente algo que sucedió o experimentó, como ocurre en la psicología. Aquí la creación surge en el entramado de la relación entre analista y analizante, gracias a los encadenamientos significantes que se despliegan a lo largo de las sesiones. Es decir, toda creación en la clínica psicoanalítica acontece entre dos instancias enunciativas sin que pueda atribuirse a un agente cognitivo. No son productos de una mente, ni de una persona, ni tampoco de un individuo. Esta característica es la que hace únicos a los artefactos abstractos del psicoanálisis. Como vemos, en psicoanálisis, los artefactos abstractos, producidos en la clínica, tienen también sus propias especificidades. Estas características los hacen altamente chocantes, extraños y originales. Para poder abordarlos correctamente, necesitamos de cierta sutileza ontológica. Bien, en el próximo vídeo voy a seguir profundizando esta idea y voy a tratar de responder a las siguientes preguntas. ¿Podemos decir que nuestros términos teóricos y nuestra producción en la clínica es solo creación o también descubrimiento? ¿Podemos conciliar ambos factores? ¿Podemos
conciliar el factor descubrimiento con el factor creación? ¿Y qué diferencia la creación artefactual en psicoanálisis con la creación poética o musical? Bien, esto trataré de responderlo en el próximo vídeo. Nos vemos.